Hay un momento que casi nadie habla, pero casi todos conocen. Es el segundo exacto después de conseguir lo que más querías. La meta cumplida. La compra que tardaste semanas en hacer. El mensaje que esperabas. La noticia que resultó bien. El logro que habías visualizado durante meses. Y justo ahí, en ese instante que debería ser el punto de llegada, ocurre algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que tú ya sentiste. La satisfacción dura poco, a veces horas, a veces días, y sin que nadie te lo ordene, sin que haya una razón lógica, la mente ya está mirando hacia el próximo deseo. Ya hay algo nuevo que no tienes, algo que falta, otro horizonte que brilla. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y lo vamos a hacer de la mano de dos de los pensadores más incómodos y más necesarios de la historia. Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar sobre la condición humana, y Epicuro, el griego del siglo III antes de Cristo, que encontró una salida que no es resignación, sino claridad. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Una frase corta, devastadoramente precisa. No habla de personas malas ni de personas sin gratitud. Habla de la estructura misma de la mente humana, de cómo funciona el deseo por dentro, de por qué la insatisfacción no es un defecto de carácter, sino el modo por defecto en que operamos. Y hoy, en plena era de redes sociales, consumo constante y comparación permanente, esa observación, formulada hace casi 2 siglos, parece escrita esta mañana. El problema que vamos a desmontar es este. Vivimos en un estado de déficit fabricado. No porque realmente nos falte algo esencial, sino porque la mente está orientada hacia la carencia. Está construida para desear, para señalar lo que aún no está, para mover el punto de llegada justo cuando creemos haber llegado. Hoy vamos a ver por qué ocurre eso, qué tienen para decir dos filósofos separados por 5 siglos, y cómo puedes usar ese entendimiento para relacionarte de otra manera con tu propia mente. La voluntad que nunca descansa. Para entender por qué nunca te sientes suficiente, primero tienes que entender lo que Schopenhauer llamó la voluntad. No es lo que hoy entendemos por fuerza de voluntad. No es disciplina ni determinación. En su obra principal, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1819, Schopenhauer describió la voluntad como una fuerza ciega, irracional, metafísica, que impulsa toda vida, incluyendo la tuya, sin ningún objetivo final. Una fuerza que simplemente quiere, que siempre quiere, que no puede hacer otra cosa más que querer. Y aquí está el nudo. Esta voluntad no tiene meta, no busca un destino, solo busca el siguiente deseo. No porque vaya hacia algún lugar, sino porque querer es su única forma de existir. Schopenhauer lo describió con una imagen que es difícil de olvidar. La vida oscila como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que quieres, sufres. Cuando lo consigues, el alivio es breve y pronto aparece el tedio. Y de ese tedio nace un nuevo deseo. Y el péndulo vuelve a moverse. En sus propios aforismos escribió algo que parece sacado de hoy. Un deseo cumplido es como la limosna que recibe el mendigo. Hoy le sirve, pero mañana se sentirá de nuevo hambriento. Eso no es poesía pesimista. Es una descripción técnica de cómo funciona el mecanismo del deseo. Deseas algo, lo persigues, lo obtienes. Sientes alivio, breve, incompleto, casi inmediatamente sustituido. Y ya hay otra cosa que quieres, otro hueco que llenar.
otra versión de ti mismo que todavía no eres. Los psicólogos modernos tienen un nombre para esto: adaptación hedónica. Es la tendencia de la mente a acostumbrarse a lo positivo, a normalizar lo bueno, a volver a un nivel base de satisfacción sin importar lo que se haya conseguido. Los estudios del psicólogo Philip Brickman en los años 70 mostraron algo que pareció escandaloso en su momento. Las personas que habían ganado la lotería y las que habían sufrido accidentes graves regresaban al cabo de un tiempo a niveles de felicidad similares a los que tenían antes. El evento extraordinario se digería y la mente buscaba lo siguiente. Schopenhauer lo supo mucho antes de que existiera la psicología como disciplina. Y ahora viene la parte más incómoda. Piensa en algo que deseaste intensamente hace un año. Algo que en ese momento se sentía como la pieza que faltaba. Una relación, un trabajo, un cuerpo, un reconocimiento, un lugar donde vivir. Recuerda con qué fuerza lo querías. El espacio que ocupaba en tu cabeza. ¿Cuánto espacio ocupa hoy? Probablemente poco. Es parte del fondo de tu vida. Algo que ya no ves con la misma intensidad porque ya es tuyo y la mente ha pasado a señalar lo que sigue. Eso es la trampa invisible. No que no tengas suficiente, sino que la mente no sabe ver lo que ya tiene. Y aquí está la primera pregunta que este video quiere dejarte. ¿Cuánto de lo que hoy das por hecho fue, en algún momento, exactamente lo que más deseabas? Quiero llevarte ahora 5 siglos antes de Schopenhauer. A Atenas, a un jardín. Epicuro nació en la isla de Samos en el 341 a.C. Fundó en Atenas una escuela filosófica que llamó El Jardín y que fue revolucionaria para su época. Admitía no solo a hombres libres, sino también a mujeres, a personas esclavizadas y a quienes en otras escuelas no tenían lugar. Ese detalle solo ya dice mucho de quién era. A Epicuro se le ha malinterpretado durante siglos. Se le asocia con el placer desenfrenado, con el hedonismo vulgar, con la idea de que hay que disfrutar sin límites. Y es casi lo opuesto de lo que realmente enseñó. Para Epicuro, la felicidad no era la acumulación de placeres, era lo que los griegos llamaban ataraxia, la serenidad del alma, la ausencia de perturbación, una paz interior que no depende de lo que tienes, sino de lo que necesitas. Y para llegar a esa paz, Epicuro propuso algo que hoy suena radical: aprender a distinguir entre los deseos. En su carta a Meneceo, uno de los pocos textos suyos que sobrevivieron, lo explicó con una claridad que el tiempo no ha borrado. Hay deseos naturales y necesarios: el alimento básico, el descanso, la amistad, la salud. Estos hay que satisfacerlos. Tienen un límite físico claro y su satisfacción es genuinamente restauradora. Hay deseos naturales pero no necesarios. Ciertos placeres adicionales que suman pero que no son indispensables. Y hay deseos vanos, los que no son ni naturales ni necesarios. Los que nacen de la comparación, la vanidad, el afán de estatus, la necesidad de aprobación, la riqueza más allá de lo suficiente, el poder, el reconocimiento infinito. Estos son, según Epicuro, la fuente principal del sufrimiento humano. No porque el deseo sea malo, sino porque no tienen fondo. No se pueden satisfacer definitivamente. Y la persecución de algo que no tiene fondo es, por definición, una carrera que no termina. Ahora escucha la frase completa de Epicuro, no la versión recortada que circula por Internet. No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que ahora tienes alguna vez estuvo entre las cosas que solo esperabas. Esa última parte es la que más duele si la dejas entrar de verdad.
lo que ahora tienes alguna vez estuvo entre las cosas que solo esperabas. Tu trabajo actual fue en algún momento el trabajo que soñabas. Tu relación fue en algún momento la persona que esperabas encontrar. Tu casa, tu cuerpo, tus amigos, tu ciudad, tu libertad, todo eso tuvo un momento en que era el futuro que deseabas. Y ahora es el presente que ignoras porque ya estás mirando hacia el próximo objetivo. Epicuro no te pide que dejes de crecer. Te pide algo mucho más difícil. Que veas lo que tienes mientras lo tienes. Que no esperes perderlo para valorarlo. Que no necesites el contraste del vacío para reconocer la abundancia que ya existe. Y aquí está la tensión filosófica fascinante entre los dos. Schopenhauer ve el deseo como una fuerza casi imposible de vencer. La voluntad es tan profunda, tan constitutiva del ser humano, que solo el arte o el ascetismo más radical pueden aquietarla temporalmente. Es un diagnóstico sin mucha esperanza. Epicuro, en cambio, propone algo más accesible. No eliminar el deseo, sino educarlo. Aprender a distinguir entre el tipo de deseo que te acerca a una vida plena y el tipo que te aleja de ella. Entre lo que eliges libremente y lo que el mecanismo elige por ti. Schopenhauer te da el diagnóstico. Epicuro te da la herramienta. Y los dos son necesarios. Ahora necesito hablarte de algo que ninguno de los dos pudo ver. Algo que ambos habrían entendido perfectamente si hubieran vivido hoy, pero que en su época no existía con esta velocidad ni con esta escala. La amplificación del deseo a través de la comparación constante. Siempre ha existido la tendencia humana a compararse. Es uno de los mecanismos más antiguos del cerebro social. Evaluar el propio estatus mirando el del entorno cercano. Pero durante la mayor parte de la historia, ese entorno era pequeño. Era el pueblo, la familia, el barrio. La comparación tenía límites físicos. Hoy no. Hoy te comparas con millones de personas a la vez. El algoritmo te muestra en sucesión rápida e incesante las mejores versiones curadas de la vida de otros. Los logros sin el esfuerzo invisible. El cuerpo sin los años de trabajo. El éxito sin los fracasos que lo precedieron. La sonrisa sin el conflicto interno que le da fondo. Y la mente, que no está diseñada para procesar esa escala de información comparativa, hace lo que sabe hacer. Generar deseo. Señalar carencia. Producir esa sensación difusa de que tú estás detrás. De que algo falta. De que los demás saben algo que tú no sabes. El resultado es una forma de insatisfacción completamente nueva en términos históricos. No porque los seres humanos fueran más felices antes, sino porque nunca antes el mecanismo del deseo había tenido tanto combustible. Nunca antes la voluntad, en el sentido schopenhaueriano, había sido alimentada con tanta eficiencia. Schopenhauer escribió que el intelecto humano no es más que un instrumento de la voluntad, casi un parásito a su servicio. No piensas libremente, piensas en función de lo que la voluntad necesita. Y hoy, esa voluntad tiene a su disposición miles de pantallas, algoritmos de personalización y estrategias de marketing diseñadas precisamente para mantenerla insatisfecha. No es una conspiración, es un sistema que funciona porque hay algo en la psicología humana que lo permite. Y aquí la pregunta que realmente importa no es cómo salir del sistema, es ¿cuánto de lo que deseas es realmente tuyo? ¿Cuántos de tus deseos emergieron desde adentro, desde tu historia, tus valores, lo que realmente te importa? ¿Y cuántos fueron instalados desde afuera sin que te preguntaran?
Esta es una de las preguntas más difíciles que existen porque no hay una línea clara entre los dos tipos. Somos seres sociales y el deseo siempre es, en parte, construido en relación con los otros. Pero hay una diferencia entre el deseo que te alinea con lo que eres y el deseo que te aleja de ti mismo hacia una versión fabricada de quien deberías ser. Y esa diferencia, esa capacidad de observar el propio deseo, en lugar de simplemente obedecerlo, es lo que los filósofos han llamado siempre autoconocimiento. El problema con la identidad construida desde la carencia. Hay una dimensión más profunda que quiero explorar contigo. Algo que va más allá de los deseos sueltos. ¿Qué pasa cuando la carencia no es solo un estado temporal, sino la narrativa desde la que te defines? Cuando no solo deseas cosas que no tienes, sino que tu identidad está construida sobre lo que aún te falta. Soy alguien que todavía no tiene suficiente éxito. Soy alguien que todavía no encontró a la persona correcta. Soy alguien que todavía no llegó al nivel que debería. ¿Te reconoces en alguna de esas frases? No como una crisis, sino como un murmullo constante de fondo. Una narrativa que opera por debajo de la conciencia cotidiana y que colorea la forma en que te percibes. Cuando la identidad se construye sobre el déficit, ocurre algo paradójico. Conseguir lo que deseas se vuelve una amenaza. Porque si te defines por lo que te falta y de repente ya no falta, ¿quién eres ahora? La mente resuelve esa pregunta de la manera más eficiente que conoce, encontrando inmediatamente una nueva carencia, un nuevo todavía no, un nuevo horizonte que se aleja. No porque la vida sea así, sino porque la identidad necesita mantenerse coherente consigo misma. Y si tu identidad dice, no soy suficiente todavía, cualquier logro tiene que ser rápidamente relativizado para que el edificio no se caiga. Epicuro, desde su perspectiva sobre la autarquía, la autosuficiencia, diría que este tipo de identidad es la más frágil posible, porque depende permanentemente de lo externo para definir lo interno. Y lo externo nunca va a ajustarse exactamente a lo que necesitas. Los estoicos, que bebieron en parte de la misma fuente que Epicuro, tenían una solución para esto que Kant reformuló siglos después. La idea central es esta. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y la mayor parte del sufrimiento viene de mezclar las dos categorías. Lo que depende de ti, la calidad de tu atención, los valores que eliges sostener, el carácter que construyes día a día, la forma en que te relacionas con tus propios pensamientos. Lo que no depende de ti, el resultado final, el reconocimiento externo, los tiempos del universo, la opinión de los demás. Cuando pones tu identidad y tu paz en lo segundo, en lo que no controlas, te condenas a una inestabilidad permanente. Siempre habrá algo que falta. Siempre habrá algo que no salió como esperabas. La pregunta no es cómo controlar más las circunstancias externas. Eso es la ilusión que el deseo vende. La pregunta es, ¿qué parte de tu paz has puesto en manos de algo que nunca podrás controlar del todo? El silencio que la mente evita. Hay un experimento simple que quiero que imagines. Mañana, por algún motivo, no puedes usar el teléfono. No hay redes sociales, no hay mensajes, no hay notificaciones. Solo estás tú, con lo que hay en tu cabeza. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la incomodidad empiece? Para la mayoría de las personas, muy poco. Existe un umbral de silencio que la mente moderna simplemente no tolera bien. Y hay algo debajo de esa intolerancia que vale la pena mirar de frente.
Vivimos en un sistema diseñado para que nunca tengamos que estar solos con nosotros mismos. Hay contenido para cada momento de espera. Hay notificaciones para cada hueco de silencio. Hay estímulo disponible para cualquier instante en que la mente podría, si se lo permitiéramos, simplemente estar. Y el problema no es el entretenimiento en sí. El problema es lo que estamos evitando. Porque debajo de esa necesidad de estímulo externo, debajo de esa intolerancia al silencio, hay algo que la mente no quiere ver demasiado de cerca. La pregunta de quién eres cuando no estás consumiendo, produciendo, comparando ni persiguiendo nada. Esa pregunta, ¿quién soy en el silencio?, es quizás la más incómoda que existe. Porque el silencio no tiene narrativa que te entretenga. Solo tiene lo que hay. Y lo que hay puede incluir cosas que no son fáciles de mirar. Miedos sin procesar. Decisiones pospuestas. Versiones de ti mismo que quedaron sin atender. Schopenhauer vio en el arte una de las pocas salidas temporales del ciclo del deseo. Cuando contemplas algo bello de verdad, algo que te detiene, la voluntad se aquieta un momento. Dejas de querer y simplemente eres espectador. Es uno de los estados más libres que describió, breve pero real. El silencio tiene algo de esa misma cualidad. No como vacío, sino como espacio. Como el lugar donde puedes escuchar lo que realmente piensas, más allá del ruido del deseo permanente. La próxima vez que sientas el impulso de abrir el teléfono sin ninguna razón específica, haz una pausa. Solo un segundo. Y pregúntate, ¿qué fue lo que me hizo mover la mano hacia la pantalla? Puede ser ansiedad leve, aburrimiento, la incomodidad del silencio, el impulso de ver cómo están los otros, de asegurarte de que no te estás perdiendo nada. Sea lo que sea, no huyas de ello, obsérvalo. El observador mental es exactamente eso. La capacidad de ver lo que ocurre adentro sin inmediatamente reaccionar, huir o adormecerlo. Y en ese espacio mínimo entre el impulso y la respuesta está toda la libertad que existe. Bloque 6. La paradoja de la felicidad que ya existe. Llegamos al lugar más paradójico de todo este recorrido. La felicidad accesible, no la perfecta, no la definitiva, sino la que está genuinamente a tu alcance, no está adelante. No está en el próximo logro ni en el próximo nivel. Ya existe. En lo que ya eres, en lo que ya tienes, en lo que ya vives. Pero esa frase, dicha así, suena a póster motivacional. Y yo sé que cuando algo suena a póster, la mente lo descarta porque parece demasiado fácil. Así que déjame decirlo con más precisión. No estoy diciendo que ya tienes todo lo que necesitas y que no debes querer más. Estoy diciendo que hay una diferencia fundamental entre querer mejorar desde un lugar de abundancia y querer escapar desde un lugar de vacío. El primero dice, estoy bien donde estoy y también quiero crecer, porque el crecimiento en sí tiene valor. El segundo dice, no estoy bien donde estoy, y si consigo lo que me falta, entonces estaré bien. La diferencia parece pequeña, pero sus consecuencias son enormes. Porque en el primer caso, el presente tiene valor en sí mismo. En el segundo, el presente es solo un escalón que hay que superar. Y si cada momento de tu vida es solo un escalón hacia el siguiente, ¿cuándo vas a vivir? Schopenhauer, con todo su pesimismo, dejó una observación que abre una puerta insospechada. Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en la cabeza que en los bolsillos. Lo que tienes en la cabeza, no en el banco, no en el currículum, en la cabeza. ¿Cómo piensas? ¿Qué eliges ver?
la forma en que te relacionas con lo que ya es tu vida. Epicuro decía algo parecido desde otro ángulo. La ataraxia, la serenidad que buscamos, no depende de acumular más placeres. Depende de eliminar los obstáculos que nos impiden disfrutar lo que ya tenemos. Los miedos, las comparaciones, los deseos vanos que nos roban la atención del presente. La herramienta para acceder a eso no es la gratitud performativa de hacer listas de cosas por las que estar agradecido. Es algo más profundo. Es la voluntad de ver lo que ya es real en tu vida, con la misma claridad e intensidad con que ves lo que no tienes. La mente aprende lo que le entrenas a ver. Si la entrenas a ver solo carencias, verá carencias aunque vivas en abundancia. Si la entrenas a ver también lo que ya existe, verá abundancia aunque haya espacios de carencia. Eso es educación de la atención. Y es, en el fondo, de lo que hablan todos los grandes filósofos cuando hablan de autoconocimiento. 4 prácticas para ver lo que ya tienes. Ahora quiero bajar todo esto a algo concreto, no como lista de tareas, como prácticas filosóficas que nacen directamente de todo lo que hemos explorado. Práctica primera. El inventario de lo conquistado. Una vez a la semana, dedica 10 minutos a escribir. No a pensar, a escribir. Una lista de todo lo que hoy existe en tu vida que en algún momento fue un deseo futuro. No solo cosas materiales. Relaciones, capacidades, aprendizajes, libertades, versiones de ti mismo que antes no existían. El objetivo no es sentirte agradecido de manera forzada. El objetivo es hacer visible lo que la mente hace invisible. Epicuro tenía razón. Sin ese ejercicio consciente, lo conquistado se vuelve invisible y solo brilla lo que falta. Práctica segunda. La pregunta del deseo. Antes de actuar desde un deseo intenso, antes de comprar, de comparar, de reformular tu objetivo de vida por 5ª vez este mes, hazte esta pregunta. ¿Este deseo viene de adentro o fue instalado desde afuera? No esperes una respuesta perfecta. El simple acto de preguntarte interrumpe el automatismo. Crea el espacio que Schopenhauer describió como el único lugar donde la voluntad puede, momentáneamente, ser vista en lugar de obedecida. Práctica tercera. El silencio intencional. Una vez al día, pon el teléfono en otro cuarto. No para siempre. Solo 30 minutos. Sin podcast, sin música de fondo, sin contenido de ningún tipo. No hagas nada productivo en ese tiempo. Solo estate. Observa qué aparece. ¿Qué piensas cuando no estás consumiendo ni produciendo? No es meditación avanzada. Es un instante de honestidad contigo mismo. Y en ese instante, en ese espacio mínimo donde el deseo no tiene pantalla en qué proyectarse, a veces aparece algo más real que cualquier contenido. Práctica cuarta. La distinción epicúrea en tiempo real. Durante una semana, cada vez que desees algo, clasifícalo mentalmente. ¿Es un deseo natural y necesario? ¿Es natural pero no indispensable? ¿O es vano, construido sobre la comparación, la aprobación, el estatus, no para eliminar los deseos, para verlos, para no obedecerlos ciegamente, para elegir con más conciencia cuáles merece la pena perseguir? Esta práctica es más difícil de lo que parece porque los deseos vanos raramente se presentan como tales. Se presentan como urgencias, como evidencias de lo que mereces, como necesidades. Ver a través de esa presentación es el trabajo filosófico por excelencia. Es lo que Tales de Mileto identificó hace 27 siglos cuando dijo que la cosa más difícil que existe es conocerse a uno mismo. Tenía razón entonces. Sigue teniendo razón ahora.
Volvamos al comienzo, al momento después de conseguir lo que querías, a esa satisfacción breve seguida, casi sin aviso, por el siguiente deseo. Ese momento no es una señal de que algo está mal en ti. Es una señal de que eres humano, de que tienes una mente que funciona exactamente como las mentes humanas han funcionado desde siempre. Pero ser humano no significa ser esclavo del mecanismo. Significa tener la capacidad, que la filosofía lleva miles de años cultivando, de observar ese mecanismo desde afuera, de verlo operar, de entenderlo, y desde ese entendimiento elegir algo diferente. No perfección, no la eliminación completa del deseo, no una vida sin aspiraciones, sino esto, la posibilidad de estar en paz mientras avanzas, de valorar lo que ya tienes mientras trabajas por lo que quieres, de vivir el presente como algo real, no como un escalón temporal hacia una versión futura de ti mismo que siempre se desplaza un poco más allá. Schopenhauer tenía razón. La voluntad no descansa. El deseo es estructural. La insatisfacción forma parte de la condición humana. Pero Epicuro también tenía razón. Dentro de esa condición hay una salida. No una salida hacia afuera de lo humano, sino más adentro de ello. Hacia lo que realmente necesitas. Hacia lo que realmente ya tienes. Y esa salida no requiere que el mundo cambie. Requiere que cambies la dirección de tu atención. Lo que ahora tienes, alguna vez estuvo entre las cosas que solo esperabas. Date ese reconocimiento. Date ese momento. No como rendición, como claridad. Porque desde la claridad se puede avanzar con los ojos abiertos. Esto ha sido El Observador Mental. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos aprendiendo a vernos desde adentro.